Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución. Al menos un español entre los 17 turistas muertos en el ataque terrorista en Túnez. Esa es la noticia que ha marcado la crónica negra de la jornada de hoy en el ámbito internacional. En la crónica nacional y a 3 días de las elecciones andaluzas ha filtrado que el número 3 de Podemos, Juan Carlos Monedero, mantuvo un encuentro el pasado 3 de marzo en Ginebra con 2 emisarios del régimen chavista. Días después, curiosamente, Podemos se negó a condenar en el Parlamento Europeo la represión del gobierno de Nicolás Maduro y la detención de líderes de la oposición por pensar de forma diferente. Para que lo tengamos claro cuando ejerzamos nuestro derecho al voto el próximo domingo 22 de marzo. Y en clave local destacamos que la segunda tienda de IKEA podrá abrir en 3 años, ya que Fomento da luz verde al proyecto para acceder a los terrenos de San Nicolás Oeste a través de la S20. Todo eso en un día en el que sobrevuela la bajada del IVA cultural como globo sonda por parte del Gobierno en tiempo electoral y en la antesala de un día festivo para muchos que se cogen el puente de San José, que en Sevilla se está traduciendo en miles de plazas hoteleras ocupadas. Saludos y muy buenas noches. Es miércoles 18 de marzo. Si estaban escuchando canturreñear así de Plovagini a alguien, es a nuestro invitado, que es, bueno, pues fresco como la vida misma. Tiene motivos para estar feliz, porque desde luego este año 2015 es un año histórico para las artes de Andalucía y especialmente para el cine andaluz. Estábamos hablando de que, bueno, pues que había 40 nominaciones para los Goya. De esas nominaciones, 17 se las llevó el cine andaluz y de esas 17, 10 se las llevó Isla Mínima, que desde luego ha sido, bueno, pues una de las películas revelación de este año 2015. Vamos a hablar con su productor, con Gervasio Iglesias. Sí, que sé que tiene muchas ganas de verlo y escucharlo aquí en directo. Pues el perfil primero, para conocerlo, quién es, lo ha elaborado nuestra compañera Chantal de la Cruz. Él mismo dice que todo comenzó tomando una cervecita en la Alameda de Hércules, lugar donde se fraguan proyectos y donde algunos sueños se convierten en realidad. Gervasio Iglesias es uno de los nombres del cine andaluz del momento. En una época de desencanto en la que pocos apuestan por el cine español, Sevilla se ha revelado en contra de esta tendencia y ha mostrado lo mejor de sí misma. Tanto que la capital andaluza ha sido protagonista en la pasada edición de los premios Goya. La gran fiesta del cine español galardonó también especialmente la última obra maestra de Gervasio, pero él mismo sabe que esta deliciosa recompensa ha tenido su esfuerzo. Gervasio Iglesias estudió filosofía y cine. En el año 2001 formó junto a varios profesionales de las artes audiovisuales la productora La Zanfoña con el objetivo de hacer cine y periodismo internacional. Pero antes de todo eso, trabajó duro durante 10 años como realizador en Televisión Española, donde conoció a un padre coraje, el de Alberto Rodríguez, el mismo que le regaló su primera cámara en el mítico Mercadillo del Jueves de la calle Feria. Entre sus películas se encuentran Siete vírgenes, Astronautas y la gran favorita de los Goya 2015, La Isla Mínima, un largometraje que, contra todo pronóstico y rodado en las marismas del Guadalquivir, ha generado grandes críticas en el mundo del cine. Por todo ello y por su larga trayectoria bien reconocida, nos acompaña esta noche el que también ha sido homenajeado con la bandera de Andalucía concedida por la Junta de Andalucía, Gervasio Iglesias. Bueno, pues este es el perfil que nos elaboraba Chantal de la Cruz y como estábamos escuchando, no sé si ha sido más sonado. Gervasio, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. De verdad, muchísimas gracias, porque era un placer. Teníamos a todo el equipo técnico especialmente revolucionado por la llegada de Gervasio Iglesias, porque, bueno, pues como se ha contado en su trayectoria, estaba vinculado. Bueno, pues ¿cuántos años te llevaste como realizador de Televisión Española? Pues creo que fueron como 9 aproximadamente. 9. Sí. El salto ese al vacío de decir, dejo lo calentito que se está aquí dentro, me pido una excedencia y me vinculo a un proyecto tan arriesgado como era el cine, ¿eso cómo se llevó? ¿Cómo lo decidiste? Bueno, yo de una forma muy natural. Supongo que mi madre lo llevó peor, porque claro, lo que toda madre quiere es que su hijo tenga un puesto fijo, ya el futuro asegurado, ¿no? De pronto cuando dije, no, es que lo dejo porque me voy a dedicar a hacer esto, pues un poco como, ¿cómo? Pero bueno, ya me conocían. Lo que pasa es que también fue un proceso natural, es decir, que de hecho, al entrar en televisión es cuando algunos del grupo nos fuimos conociendo. O sea, yo conocí ahí a Alex Catalán, que había entrado en las mismas oposiciones, y el padre de Alberto fue el que nos puso en contacto con su hijo, ¿no?
Entonces ya habíamos empezado siempre con nuestro sueño, que era hacer cine, con los cortos y tal, ¿no? Por tanto fue un proceso natural. Todos esos años fueron también de experimentación, de búsqueda, y hubo un momento en que ya vimos que pues, el sueño estaba ahí muy cerca de convertirse y necesitaba total dedicación, ¿no? Ha recibido ya muchos premios, pero desde luego 10 joyas a una película que tú produces, eso desde luego está marcando un hito en tu trayectoria. Yo creo que es que en Andalucía pienso que se han hecho las cosas bastante bien en los últimos 10, 15 años, ¿no? Que se ha hecho un trabajo sostenido, que siempre se han ido dando pasos adelante y que ha habido dos momentos de gran salto. Uno fue con Sola, fue el primer gran salto, y el otro está siendo con La Isla Mínima, ¿no? Es como subir 5 escalones a la vez, pero que lo importante es seguir el trabajo. Todos estamos en el camino, o sea, ahora se ha conseguido efectivamente un gran éxito, hay que disfrutarlo, pero lo bueno es que a todos nos coge trabajando y sobre todo a muchísima más gente que hay y sobre todo a gente joven que está llegando fuerte y que es a quienes realmente ahora hay que apoyar. Cuando has dicho Sola, Gervasio, os recuerdo a todos los que sé que tenéis ahí un bastión de seguidores. Carlos Álvarez Novoa va a estar con nosotros aquí también dentro de escasamente 35 o 40 minutos, que es el transcurso del tiempo de entrevista que vamos a tener con Gervasio. Manuel Marbizón, compositor y presidente del Consejo Territorial de Andalucía de la SGAE, y Paola García Costa, que es periodista y además es autora de un documental, Línea de Meta, muy interesante, que vamos a conocer en el transcurso de la noche. Comentaba Gervasio que hay ahora mismo una camada de gente joven altamente cualificada, a las que además ustedes le habéis dejado ya, bueno, pues el terreno mínimamente abonado, porque antes vivir del cine en Andalucía era muy complicado. De hecho, yo te he escuchado decir en alguna que otra entrevista, y te lo he leído, que lo importante de este despunte del cine andaluz es que se está haciendo desde Andalucía, que no nos vale que nos hagan el cine andaluz desde Barcelona o apoyado por Barcelona, como por ejemplo Paola García estaba diciendo con su documental, ¿no? Y decía, aquí hace falta todavía más inversión para tanto talento que hay en esta tierra. Sí, o sea, yo creo que lo importante siempre en una comunidad es defender y construir su propia identidad cultural, ¿no? Y evidentemente el cine es ha sido el lenguaje del siglo XX y va a ser también el lenguaje del siglo XXI, ¿no? Entonces, que lo importante es lo que siempre pensamos, que nadie venga de fuera a contarnos nuestra propia historia, ¿no? Que seamos los dueños de contar nosotros nuestras propias historias, ¿no? Y creo que eso es lo que se está consiguiendo. Eso fue la reflexión que más o menos eso entre el 99 y 2000 hicimos, ¿no? Nos quedamos aquí, lo intentamos, igual no sale, pero si sale vamos a poder contar lo que queremos con total libertad, ¿no? Eso se ha ido consiguiendo. En ese sentido estáis siendo un referente no solamente para la industria audiovisual, sino para todo tipo de industrias en Andalucía. ¿Se puede triunfar desde Andalucía con y por el producto andaluz? Hombre, absolutamente. Y dentro de eso nosotros somos los más modestos y humildes, pero aquí hay un montón de empresas y de empresarios que hacen cosas fantásticas. Yo hace poco conocí a un señor que es el que vende todos los aire acondicionados en los países del Golfo Árabe, por ejemplo, ¿no? Y en los vehículos de locomoción. Aquí hay una industria aeronáutica tremenda. Aquí hay unos proyectos empresariales en torno a la innovación increíbles. O sea, hay muchísima capacidad y sobre todo creo que una cosa importante, ¿no? Que yo el otro día citaba, la revolución industrial se nos pasó de largo. Se nos pasó de largo porque la gente que tenía dinero, que eran los grandes latifundistas, no invirtieron aquí. Esperaron a que otros hicieran esa revolución, los catalanes, los vascos, y el dinero que sacaban de aquí lo metían allí, en aquellas regiones. Yo creo que la generación empresarial que está ahora en Andalucía, los más jóvenes, pensamos de forma completamente diferente. O sea, arriesgamos, pero queremos arriesgar nuestra tierra para crear nuestra riqueza aquí, no para aprovecharnos de nuestra tierra. ¿No te indigna cuando escuchas constantemente esos prejuicios ya caducos de una tierra subvencionada, una tierra de siesta y de pandereta, cuando constantemente estamos demostrando que ante la adversidad quizás somos uno de los pueblos que mejor estamos respondiendo a ello? Porque ahora que es cuando tenemos menos subvenciones al cine, es cuando el cine andaluz está abriéndose de verdad puertas en el mercado. Claro, claro. Es decir, que con menos somos capaces de hacer más. Claro, pero yo me indigno cuando se hace esa reflexión general, porque no es cierta, ¿no? Pero bueno, tampoco me pongo... Ya está, cada uno que piense no, lo que lo que quiera. hago es trabajar para demostrar que eso no es así, ¿no? En concreto, cuando se habla del tema de las subvenciones al cine, hombre, en Andalucía siempre hemos sido a nivel de inversión pública los quintos, los sextos de España, y siempre hemos estado a nivel de facturación los segundos, los terceros, ¿no? Y a nivel de reconocimiento y de ventas internacionales, pues muchas veces, como está pasando ahora, los primeros, ¿no? Eso quiere decir, evidentemente, que se está utilizando muy bien ese dinero, ¿no? En los últimos años, que fue un poco, coincidió con un bajón del cine español, yo creo que se dio un discurso ese de que siguiéramos unos subvencionados y tal, que no era la realidad. Era una pequeña parte de la producción que se estaba haciendo. Es verdad que hubo un momento en que había demasiadas subvenciones en muchas comunidades
y bueno, se podía coger 2 o 3 subvenciones y tal, y con eso montaba una peliculita en torno a 1 millón de euros, que era una fórmula que se repitió y se gastó absolutamente, y el espectador eso no le gustaba, ¿no? Yo creo que esa época ha pasado. Tampoco podías hacer de eso concreto que pasaba en algunas producciones, lo podías generalizar, que creo que es lo que pasó en nuestro país, que se generalizó y se dijo como que todo el mundo funciona así, ¿no? Pero en este país somos como muy hooligan, como muy futboleros, muy de blanco del negro, y siempre la realidad está en los matices intermedios, ¿no? Eso no es así, y se ha demostrado que esta nueva generación de productores y de creadores, pues evidentemente es importante tener un incentivo. Pues yo lo digo siempre, a mí una subvención me supone más o menos el 10%, ¿no? Me supone una semana más de rodaje, 2 semanas más de postproducción, y da un pequeño salto más de calidad para competir luego con la industria de Hollywood cuando salimos a cartelera. Pero es muy importante decir que todo ese dinero público que recibimos lo devolvemos con creces, ¿eh? Nosotros hicimos las cuentas en Andalucía, por cada euro que recibíamos de dinero público, devolvemos 1,56 euros en impuestos, y ahora mismo, a través del IVA, el cine español está devolviendo más de 2,5 euros por cada euro que recibe de todo el erario público, ¿eh? Ese dato es muy interesante, Gervasio. Estamos teniendo el debate durante estas semanas y ahora se acaba de reavivar también cuando pues bueno, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho que ha declarado, de hecho lo declaró la semana pasada y ha vuelto a incidir en ello en Radio Nacional de España, que dice: creo que el gobierno tiene intención de bajar el IVA cultural, curiosamente ahora que además estamos también en campaña, pero sea como sea es interesante. Vamos a escuchar a hablar a Mariano Rajoy sobre este asunto porque desde luego es importante para todos. Se le ha dado un mejor tratamiento fiscal como actividad empresarial en producción de películas, en espectáculos teatrales y también para atraer rodajes extranjeros. A partir de ahí, lo que yo pienso sobre estos temas lo conoce todo el mundo. Si en España continúa el proceso de recuperación económica, si continuamos creciendo y sobre todo si continúa el proceso de creación de empleo, pues entonces podremos hacer más cosas en materia fiscal. El 1 de septiembre del 2012 se pasa del 8%, y corrígeme si me estoy equivocando, al 21% de IVA para, por ejemplo, el cine. Eso es un auténtico bombazo, aunque luego tú digas, ¿en cuánto puede repercutir en la entrada del cine? Pues en vez de costarte 6 euros o 7 euros, que te cueste unos 0,60 céntimos menos. Pero como política integral está diciendo que desde tu gobierno no se está fomentando el acceso lo más horizontal posible a la cultura. ¿Cómo lo interpreta? Con toda la libertad que sabemos que tienes a la hora de expresar estas cosas. Sí. Hombre, en su momento eso, como tú dices, fue un mazazo porque todo el mundo pensaba que se iba a subir del 8 al 10, ¿no? Incluso la directora en ese momento general de ICA no sabía esta subida. Evidentemente es muy perjudicial, sobre todo por el efecto psicológico que produjo, ¿no? Que de pronto la cultura se ponía como algo excesivamente caro. Pero más allá de ese debate, que parece que está muy claro, se tomó esa medida sin ni siquiera hacer estudios de mercado de lo que supondría, y todas estas reivindicaciones que se están haciendo, yo creo que lo que tampoco puede ser esta petición algo finalista, algo que se quede en, vale, nos han bajado el IVA y punto. Lo que hay que hacer de verdad es, aprovechando todo esto, una auténtica reforma fiscal y un nuevo sistema fiscal y de financiación del cine y de la cultura en general. Es decir, nos tenemos que adaptar a lo que está pasando en otros países de nuestro entorno, lo que está pasando en otros países de América Latina, que a veces de diferentes modelos, como por ejemplo las declaraciones fiscales, están consiguiendo que haya mucha inversión en cine, en cultura, y que además eso se esté sacando de los presupuestos generales del Estado. El modelo ha cambiado. En España seguimos con el mismo modelo de financiación de la cultura de hace 30 años. La sociedad entera ha cambiado. Entonces creo que lo que hay que hacer es de verdad una reflexión profunda, un nuevo modelo, unas nuevas propuestas que hagan que seamos competitivos con las otras propuestas que están en nuestro entorno, porque se están viendo que esas son bastante buenas, que están fomentando la producción y la producción de calidad, ¿no? En ese sentido, yo creo que nuestro país no debería quedarse atrás. Si te pido todavía que hagas una reflexión más allá, te plantearía, ¿estamos ahora mismo en un retroceso pendular de no importar o no querer que la gente tenga especialmente formación crítica? Sobre todo, el cine andaluz es muy crítico. Cuando estamos diciendo siempre que el cine hecho en Andalucía y por andaluces tira mucho del humor, pero es un humor muy ácido y con mucha crítica. Hay que entender también el sentido pues eso, el sentido crítico de nuestra tierra. ¿De alguna manera sientes que se está intentando que la gran masa no sea crítica con la situación que se está viviendo de desigualdad, de un acceso restringido a la formación, etcétera, o no? ¿O es simplemente un deseo recaudatorio y punto? A ver, no, yo creo, y creo que no es solo una cuestión de España, esto quiero dejarlo claro.
Yo creo que desde hace unos 8 o 10 años hay una tendencia general del pensamiento único que se implanta. O estás conmigo o estás contra mí, o piensas en blanco o piensas en negro, ¿no? Y los que a la vez, matices se destruyen. y los matices se destruyen, que a la vez todo eso va unido al sistema mercantilista que estamos imponiendo en la sociedad. Es decir, todo va unido, es un modelo social que yo creo que no es nada beneficioso, porque ese modelo social excluye a mucha gente y por tanto también excluye a que haya diferentes pensamientos, ¿no? Yo creo que eso se ha calado un poco en nuestra sociedad, en la sociedad española, ¿no? Entonces, incluso más que el problema político que pueda haber, es que también es un problema social, es que también somos los ciudadanos los que tenemos que salir y reivindicar que queremos otro tipo de modelo, otro tipo de educación, otro tipo de acceso a la cultura, pero está en nosotros. O sea, yo no soy de los de echarle siempre la culpa al de fuera, y no soy de echarle siempre la culpa al IVA al 21%, que por supuesto la tiene, es que también son trabajos que la sociedad civil tiene que hacer. Gervasio, ¿7 € por una entrada de cine es caro? Para mí sí, y más en estos momentos. Vale. Cuando se baja a 3,5 € hay colas de cine que están dando la vuelta a un teatro o a un cine. ¿A 3,5 € se puede poner una entrada? Pero es que también ese debate es lo que te digo, o blanco o negro. Yo digo, vamos a mirar un modelo como el francés, donde hay diferentes precios en las localidades según la sesión que sea, según el día que sea, según la edad de los espectadores. Bueno, porque eso los más más o jóvenes menos está haciéndose aquí también, ¿no? No, La edad dorada, los jubilados pagan menos, carnet de estudiante paga menos, hay bonos de familia, pero sigue siendo lo más barato. Te lo digo porque yo consumo mucho cine, lo más barato que lo puedes conseguir es un miércoles o el jueves, día de la pareja o día de la familia, a 5 €. Pero de todas maneras, si vas con tu pareja y un niño, son 15 €. Sí, efectivamente. También, o sea, una película cuesta mucho hacerla, por tanto es un producto de mucha calidad. Y las películas que se hacen en España, que son las que están funcionando, también necesitan una inversión importante por parte de los productores. Somos un país medianito, somos unos 40 millones de habitantes, y además el cine cada vez está más restringido a las zonas urbanas, las zonas rurales cada vez están perdiendo más cine, ¿no? Por tanto, si todas las entradas de cine estuvieran siempre a un precio de 2,5, 3 € seguramente sería insostenible, ¿no? No saldrían nunca las cuentas, ¿no? 5 € puede ser un buen precio. Lo que hay que buscar un equilibrio. De hecho, hay muchos cines que tienen tarifa plana de 5 € y se mantienen. O sea, es realmente hacer estudios de mercado en profundidad, ser pionero, arriesgarte y buscar nuevas fórmulas de atraer al público, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer entre todos. En Andalucía estábamos hablando, Gervasio, de que tenemos una tierra importante como creadores, pero también es una tierra de cine. ¿Ese binomio está ayudando a decir no solamente nosotros estamos produciendo, sino que estamos, bueno, pues eso, siendo un escenario interesante para hacer películas, Juegos de Tronos, Éxodo, no se me ocurren otras más? Sí, absolutamente, pero el binomio tiene que ir junto. Me explico, si solo planteamos esto como una tierra de escenario, nos estaríamos equivocando, absolutamente. Un escaparate como Italia. Porque sería una riqueza que pasaría. Y lo que está pasando, están viniendo esas grandes producciones porque a través de las producciones nuestras se ha creado un equipo de técnicos y un equipo también de talento artístico muy importante, de máximo nivel internacional, que son contratados en esas producciones, porque si no tampoco les saldrían las cuentas, ¿no? Esto es lo importante, porque ahí sí hay un trasvase de conocimiento, sí hay un trasvase de experiencia, ¿no? La gente viene, trabajan con la gente de aquí, entonces eso es bueno. Si solo vinieran a utilizar los espacios, yo diría, no, pues realmente sería un ni fu ni fa. Y en esa experiencia tan interesante de la interrelación de británicos, americanos trabajando con andaluces, ¿alguna anécdota, algo que tú digas, esto es lo que de verdad al final en el boca a boca generará la idea de lo que es el pueblo andaluz en su desarrollo laboral? Bueno, yo creo que lo principal, y creo que además es algo que caracteriza a toda la gente que está haciendo cine en Andalucía, es que todo el mundo lo hemos visto desde el primer comienzo, desde el primer momento, con una visión absolutamente internacional. O sea, sabíamos que teníamos que salir fuera. Hoy en día el cine importante se hace siempre en coproducción y que los productos que tú vendes, lo interesante es que los vendas en todo el mundo, ¿no? Entonces, ese conocimiento, esa sensación de que por ahí va el camino, es lo que hace que al final, cuando tú haces las películas en tu sitio, aunque sean muy locales, le estás dando un toque internacional que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, que entre otras cosas el cine andaluz se relaciona mucho con la gente de fuera, pero el cine andaluz también vende mucho fuera. Juan de los Muertos. Yo fue la primera vez que asocié Gervasio Iglesias con una película y dije, ¿quién será el loco que está detrás de esto? No sé si la habéis visto, pero si no la habéis visto, ahora que Cuba está tan de moda y que hay unas políticas importantes, bueno, y vamos a tener un vuelo directo entre Nueva York y La Habana, cuando ves Juan de los Muertos te das cuenta de que hay una crítica con un sentido del humor muy ácido,
pero muy tremendo de la realidad cubana. Sí, sí, bueno, yo creo que ha sido la película más anticastrista o antisistema que se ha hecho ¿Os dejan nunca, ¿no? entrar en Cuba? Te iba a decir eso, ¿te permiten la entrada? Sí, sí, no, la verdad que la experiencia fue divertidísima, pero fue para escribir un libro, ¿no? Pues todo lo que pasó. Realmente fue un momento que parecía que allí decían que las cosas iban a cambiar, ¿no? Cuando empezó Raúl Castro, y nadie sabía cómo, pero todo el mundo decía, esto tiene que cambiar, ¿no? Y nosotros aprovechamos esa rendijita y lo colamos. Evidentemente una crítica tan ácida, o la haces a través del humor o es imposible, ¿no? Pero hubo momentos interesantes. Había una cosa que Cuando se dices consiguió... interesantes, ¿son duros? ¿Son...? Bueno, en los que aprendes mucho, a todos los niveles. Me explico. Esta se ha conseguido que fuera la primera y hasta el momento única producción independiente aprobada por el gobierno cubano. Porque en Cuba hay mucho cine underground y tal, pero nosotros necesitábamos que nos ayudaran algunas veces porque teníamos que cortar Malecón 4 días, en fin, que la película era una película grande, ¿no? Entonces dieron el consentimiento, ¿no? Es verdad que hubo una reunión en la que se empezaron a leer el guión y quisieron poner algunas pegas, entonces yo dije, mire, yo no voy a aceptar ni un solo cambio en el guión. Nosotros vamos a hacer una inversión muy grande aquí, vamos a meter más de 2 millones de euros aquí, vamos a contratar mucha gente y tal. Ustedes sabrán. Yo les digo también el compromiso de que tampoco vamos a añadir nada, o sea, no vamos a ir por detrás metiendo Estas son mis ninguna cartas, cosa, ¿no? sino que esto es así. Pero no me digan que quite este chiste de Fidel Castro, este otro, porque a ver, todas estas cosas son buenísimos, ¿no? Y es parte de la esencia de la película. Y entonces, bueno, había un productor allí que era Camilo Vives, ¿no? Camilo Lecay, que tenía ya una mentalidad mucho más abierta y que fue el que apoyó. Y luego que el productor cubano, nuestro coproductor, Inti Herrera, es una persona súper inteligente, se sabe manejar muy bien y salió todo a la perfección. ¿Crees que algo está cambiando en la isla? Pues estuve con Inti hace poco en México, que estábamos allí en el festival, y bueno, sí, poco a poco, y a la cubana. Pero yo creo que realmente A la cubana, una lo que ha persona cambiado, cubana. una vez hablando con este señor, con Camilo, me dijo una cosa que creo que es interesante, y él mismo era muy crítico, ¿no? Era muy pro revolución, pero también muy crítico. Me dijo, mira, en Cuba lo que nos ha pasado es que siempre hemos vivido desde la revolución a expensas de un tercero. Primero fue la Unión Soviética, aquello se cayó, lo pasamos fatal, de pronto apareció Venezuela y tal. Y claro, yo creo que le está pasando que Venezuela también se está cayendo, entonces ya no hay más donde agarrarse, vamos a empezar a abrirnos a América, ¿no? Lógicamente. Entonces sí, yo supongo que sí, que evidentemente es un proceso de cambio, pero bueno, también estás allí y sigues viendo 60 aniversario de la revolución, tal, y dices, madre mía. Al final lo que dice la película, que es como se le ocurrió al director, ¿no? Estaba un día en la calle viendo pasar a la gente y le comentó a Alejandro, le comentó a Inti, dice, con esta gente podemos hacer una película de zombies sin maquillar, ¿no? Y un poco así la gran metáfora de que tantos años de revolución han convertido a la gente en zombies. Claro, porque además los que están fuera se dan cuenta y dicen, no, la gente va voluntariamente, no, es que si no va te está señalando y eso te dificulta el día a día también en la isla, con lo cual es complicado. Pasamos de Juan de los Muertos a Grupo 7, por ejemplo, es otra película de las que son muy duras, la estamos ubicando, de verdad que si tenéis tiempo, son 3 películas que vamos a recomendar encarecidamente. Grupo 7 pone el punto de énfasis en la corrupción que hay también en Sevilla, Expo 92, la policía por medio, pero con perfiles en los que, como bien estás diciendo, no hay ni buenos ni malos, sino que te cuesta trabajo que alguien te caiga mal o que alguien te caiga del todo bien. Es como, en fin, como la vida misma, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las grandes virtudes del cine de Alberto y de los guiones que escriben Alberto y Rafael Cobos, ¿no? No hay nunca una postura moral, sino simplemente lo que nos gusta es sembrar dudas y que cada cual saque sus propias conclusiones, ¿no? En el caso de Grupo 7 hay un elemento de guión que realmente es muy difícil, que son 2 personajes protagonistas que cruzan su arco en la película. Es decir, uno comienza en la luz como bueno y acaba absolutamente en la corrupción, en la oscuridad, y el otro comienza la película en la oscuridad y acaba absolutamente en la luz, tranquilo, se ha ido a vivir a un campo y ha cambiado completamente su vida, ¿no? Que eso funcione, de verdad es dificilísimo, lo ves en muchas películas que no se consigue, pero es que Alberto y Rafael tienen un especial don para esto. Gervasio, la vida te pone situaciones que tú dices, jamás me hubiera imaginado que mis pasos fueran encaminados hacia aquí. Mira, yo me acuerdo cuando, no sé, cuando teníamos 17, 18 años, ¿no? Que estábamos todo el mundo con el sueño del cine, cuando estábamos empezando con los cortos, todos los amigos y tal, que en ese momento la máxima aspiración de alguno era poder acabar algún día trabajando en una película, pero de lo que fuera. De ayudante de lo que fuera. Del ayudante, eso hubiera sido para nosotros lo máximo, ¿no? Y bueno, ya se conoce la historia de todo ese grupillo, ¿no? Que empezamos con los proyectos, de aquello del proyecto Cinecine, ¿no? Hoy en día
lo veo, ¿no? Y dice, pues, de ese grupo, ¿no? Donde esa era la máxima aspiración, lo máximo que creíamos que podíamos conseguir. Y se han salido veintitantas películas, ¿no? Han salido un montón de grandes directores, ¿no? Han salido un montón de documentales, de proyectos. Y sobre todo, eso, todos tenemos la sensación de que seguimos aprendiendo y de que aún nos queda bastante. Pues la verdad es que si nos lo cuentan en ese momento, hubiéramos dicho, pásame el teléfono de tu camello porque vamos, era increíble. Cuando te viste en esa ceremonia de los Goya, ¿qué sentiste? Pues, bueno, o sea, yo por un lado que soy muy tranquilo, ¿no? Para esas cosas, pero es verdad que había algunos ahí que veíamos que era difícil, ¿no? Porque la verdad es que también ha sido el mejor año del cine español, ¿no? Es que había muy buenas películas. Sí, y la competencia era altísima, ¿no? Ya vimos que salió el de Nerea, salió el de montaje de José Manuel, y ya cuando salió el de guión de Alberto y Falete y de Rafael, yo he de confesarte que ahí sí me puse nervioso porque ahí dije, me parece que los vamos a ganar, me parece que vamos a ganar los importantes, y fue un poco la sensación esa que cuentan del tenista que va a ganar el partido, ¿no? En el último set, y mira que soy tranquilo, pero yo empecé a sudar ya tremendo, y ya me puse nerviosísimo de a ver si va a ser verdad y a ver si los vamos a ganar, ¿no? Y cuando viste las imágenes que, bueno, pues la dio Televisión Española y fue una de las galas más seguidas, cuando te has visto tú en esas imágenes, la sensación última es de orgullo, es de, no lo sé, responsabilidad, es de qué. Hombre, por un lado es divertida, porque si te ves tú mismo ahí, dices, mira, qué gracia, ¿no? La verdad que solo la he visto una vez, por ver un poco que se veía y por ver también lo que dije, porque estás ahí tampoco sabes muy bien lo que cuentas, ¿no? Y luego lo que sí te da esto mucha responsabilidad de no fallarle al público, porque nosotros al final es para quien trabajamos, para el espectador, para que el espectador se pase un buen rato, ¿no? Y siempre digo, nosotros trabajamos para el panadero, para el taxista, para el abogado, para el médico, para la persona que trabaja en un supermercado, para el que tiene una gestoría, que van al cine a pasar un buen rato y a olvidarse de toda su historia, ¿no? Que puedes hacerlo por muy diferentes caminos. Hay quien le gusta el drama, a quien le gusta la comedia, etcétera, etcétera, pero trabajamos para ello, ¿no? Entonces esto te da una responsabilidad muy grande de que la siguiente película tiene que ser aún mejor, ¿no? Porque además ya un poco como que ya, claro, te conocen se espera y ya, eso de ti. Claro. Estás viendo las imágenes, te estás sonriendo, pero desde luego que fue... Sí. Que ahí es simpático, ¿no? Porque es como decir, bueno, pues cuando los modestos consiguen el reconocimiento, todos nos sentimos un poco esa capacidad de ser la Cenicienta convertida en princesa por un día. Así que es verdad que todos nos sentíamos como muy satisfechos de que nuestro cine estuviera reconocido. Sí, yo solo noté, o sea, y a los días siguientes que íbamos por la calle y nos paraba la gente que no conocíamos de nada. Claro. Y la gente se paraba los coches, bajaba la ventanilla, ¿no? Y nos decían eso, tío, enhorabuena, más que merecido, ¿no? Una sensación bonita de que la gente lo tomó como algo suyo, como que era un reconocimiento a nuestra tierra. Sí. Isla Mínima era también un argumento arriesgado. Estábamos hablando de poner el foco de atención. Bueno, las localizaciones son espectaculares, lo mismo lo digo, para quien no la haya visto, todavía no haya tenido la oportunidad de verdad que se vea. Esas localizaciones, esos parajes, bueno, dentro de Sevilla, en la zona rocera. Nos tenemos que meter en finales de la década de los 70, estaría ambientada, ¿no? Sí, en el 80. 80, década de los 80, y sin embargo yo estaba viendo la película y decía, podríamos vernos identificados muchos padres que están agobiados y mucha gente joven, adolescente, que no tienen idea de cómo va a salirse de ese 35% de paro casi estructural que tiene, por ejemplo, Cádiz, por decirlo así, o el 26% que tiene Sevilla. ¿Cómo se consigue hacer una producción de la década de los 80 y que 35 años después nosotros podamos sentirla casi como que es nuestra, hoy por hoy? Pues porque estamos en un momento muy similar al de 1980. Y cuando nos dimos cuenta de eso fue cuando el guión creció, me explico. El guión al principio, la historia estaba ambientada en 1994. De hecho, la primera vez que se le ocurre a Alberto hacer algo en Las Marismas es porque ve junto con Alex Catalán una exposición de fotos de Atín Ayer, y esas fotos que él hizo de Las Marismas son del año 95 al 2000, ¿no? Entonces dijeron, sería bueno ubicar aquí una historia, ¿no? Se va escribiendo un primer tratamiento que se queda en el cajón, ¿no? Porque siempre trabajamos muchas ideas y de pronto una así levanta la cabecita, decimos tal. Y cuando se retoma esta idea, que es después de Grupo 7, también habíamos tenido acceso a unos documentales muy interesantes de los hermanos Bartolomé, filmados en plena transición, el 80, el 81, acabaron de filmar un poco del golpe de Estado, que evidentemente daban otra imagen no tan idílica y tan cuento de hadas como el que nos habían contado de lo que fue la transición, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que muchos de los problemas que ahí estaban seguían abiertos hoy en día y que no se habían zanjado para nada, que seguramente todo lo que está pasando ahora es por no haber cerrado bien todos esos problemas, ¿no?
y que el año 80 es un año muy importante en la historia de España, están pasando muchísimas cosas y un poco donde se decide si vamos a romper con lo anterior o vamos a empezar a mirar para otro lado, que es lo que se hizo al final. Entonces, los problemas que se estaban planteando en el año 80, muchos se están volviendo a plantear hoy en día, ¿no? Entonces fue cuando Alberto decidió y Rafael que se ubicaba la historia en el año 80 y de pronto aquello creció y todo encajó y claro, tiene la lectura de lo que es una película de género, pero también esa segunda lectura que yo creo que ha sido muy valorada, que es un poco una metáfora de lo que fue la transición en este país. Es muy buena la relación que hay tan dura entre el padre y la madre de las niñas, incluso con esa relación de violencia de género de alguna manera entendida dentro del ámbito privado. ¿En algunos momentos es duro para ustedes hacer ese tipo de películas también? ¿O crea debate interno entre ustedes, entre el equipo? Bueno, evidentemente, ¿no? Personal, lo estoy diciendo desde como cuando estás leyendo algo y a ti mismo se te está erizando la piel porque dices, esto ocurría y ocurre. Evidentemente, y lógicamente lo que nosotros tratamos de reflejar lo más fielmente posible una realidad, y por tanto te trasladas al año 80, y por tanto estudias muchísimo y te documentas muchísimo y hablas con mucha gente, ¿no? Para ver que las cosas realmente eran así, ¿no? Y luego cuando ya estamos seguros llegamos hasta el punto que consideramos que es lo más fiel y lo más real a lo que sucedía, ¿no? Pero luego, claro, en estas escenas, en estas tomas, en este ambiente, también los actores se meten mucho, ¿no? Y también, no solo en La Isla Mínima, hablas con muchos amigos, con muchos compañeros y te cuentan experiencias personales que han tenido por ciertas escenas en ciertas películas y son duras, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, con Manuel Morón, ¿no? En El Bola, que es una película estupenda. Buenísimo también. Y claro, él tenía que pegar al niño, a Juanjo Ballesta, ¿no? Y me contaba algunas veces lo mal que lo pasaba, ¿no? Para hacerlo. Es que un trabajo, una película... es un viaje muy importante para todos, ¿no? Para todo el equipo, además muy, muy intenso, ¿no? El periodo de rodaje es muy intenso, ¿no? Entonces lo llevas dentro, ¿no? Y también son proyectos que te duran mucho, ¿no? Son de varios años, ¿no? Sobre todo para el director, ¿no? Y para el guionista, son proyectos de varios años que llevan, que consumen tu vida ahí, ¿no? Por tanto son experiencias muy bonitas, pero muy intensas. Quizás de los tabúes más importantes que seguimos teniendo es el maltrato a los niños dentro del ámbito privado. El Bola es una ejemplificación de eso, y cómo muchas veces miramos hacia el otro lado a pesar de que se sigue diciendo que hay muchas campañas de concienciación con el maltrato hacia las mujeres y el maltrato a los niños. Sin embargo, luego en la realidad se sigue escuchando mucho de puertas para adentro, cada casa es un mundo. No, es que cada casa es un mundo, pero respetando los derechos humanos de las personas que las habitan. Claro, de hecho a mí me preocupa mucho que creo que hay un retroceso en los derechos de género, en nuestra sociedad, ¿no? Tú ves mucha gente joven, chavales de 15, 16 años, y vuelve a aparecer un machismo importante y muy preocupante, y creo que eso hay que protegerlo y defenderlo mucho. Creo que ahí hemos dado un paso atrás como sociedad grande, ¿eh? Bueno, pues Gervasio, hemos salido a la calle como siempre, se nos está consumiendo ya nuestro tiempo de entrevista, pero siempre se está planteando, bueno, hace como 2 semanas salió los datos del Observatorio de Consumo de Cultura, y se planteaba que más del 85% del consumo cultural en España, y ahí tenemos algunos de los datos, era pirateado, ¿vale? Hemos salido a la calle y casi siempre todo el mundo te esgrime pues la excusa, que no deja de ser otra que una excusa, que a decirte, es que está muy caro. Esta es la lupa callejera y esto es lo que le han contado a Chantal de la Cruz. Me parece mal por la gente que viva de eso, ¿no? Porque es su trabajo y al fin y al cabo lo estás tirando a la borda, pero si me gusta una canción se la quieren descargar y encima están los discos tan excesivamente caros y el cine y todo. Está todo muy caro en verdad ahora, pero yo no sé. También supongo que le costará trabajo a las personas que hacen música y ese tipo de cosas para hacer su trabajo bien, para que después nosotros o las personas lo descarguen ilegalmente. Los productos son muy caros. Si vas a comprarte un disco te cuesta un dinero. Hoy en día todo el mundo no puede pagarlo y claro, pues la piratería sube. Hombre, porque mejor que te salga gratis a que tener que comprarlo, ¿no? Eso que se está diciendo entre risas, mejor que te salga gratis que comprarlo, es muy duro porque no tenemos. Hoy estaba escuchando en alguna de esas tertulias, ya que estamos, bueno, pues a 3 días, 4 días de las elecciones, jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días de las elecciones, y se decía, nos falta en España la cultura democrática todavía, y nos falta una base de cultura importante para entender que las cosas no pueden ser gratis, que tú tienes que pagar por un trabajo que ha hecho alguna persona.
¿Qué nos falta para que en la calle de verdad la gente no se ría con eso? Y lo digo todos, que yo no tiro que yo tiro la primera piedra contra mí, porque es muy fácil comprar por 1 euro una película pirateada y evitarte 15 euros, además estás calentita en tu casa, ¿no? Pero ¿qué nos hace falta para todos darnos cuenta de que con eso, bueno, pues estamos manteniendo una economía sumergida y estamos evitando que muchas personas vivan con calidad? Sí. Hombre, yo creo que hay que hacer muchas reflexiones sobre eso, ¿no? Más que nada porque estamos en el comienzo de la era digital, ¿no? Entonces se están abriendo estas puertas y estas posibilidades. Yo creo que hay cosas en la sociedad que sí que tienen que ser gratis, como la sanidad, como la educación, ¿no? Pero que no es gratis, que lo pagamos todo. Que al final lo estamos pagando. Pero me da miedo que con esta filosofía, ¿no?, de que si lo tengo gratis, pues ya está, al final lo que le estás quitando es el valor a la cultura, ¿no? Y parece que la cultura es algo que no vale nada, ¿no? Y creo que eso sí es lo preocupante. Ahora, también hay que reconocer que mucha gente se lo baja gratis por no pagar, pero también hay personas que se bajan las cosas en estas páginas de descarga ilegales porque, por ejemplo, quieren ver ya una película, están en un núcleo de población que no tienen acceso a una sala de cine, pero esa película les suena y quieren verla y aún no está a disposición para bajártela a través del vídeo bajo demanda y pagando, ¿no? Que seguramente muchos de ellos pagarían, ¿no? Entonces yo creo que es que hay que buscar todavía el equilibrio que evidentemente no se ha encontrado porque, como digo, esto es muy incipiente, ¿no? Yo creo que al final esto se debe de ser un pacto social también y debe ser algo que salga de los ciudadanos, ¿no? Y que estas páginas de descarga, bueno, dejen de actuar así y sobre todo que los comerciantes dejen de anunciarse ahí, porque eso es lo curioso, que luego las grandes empresas anuncian, porque estas páginas viven de la publicidad, ¿no? Y creo que hay muchas soluciones y muchas fórmulas alternativas para que la gente salga beneficiada y los creadores también salgan beneficiados. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en Cataluña acaban de aprobar una ley de tasas por las cuales las grandes compañías de telecomunicación, que son las que de verdad hacen negocio, y hacen negocio de las descargas legales e ilegales, van a pagar un pequeño porcentaje por cada conexión a Internet, y este porcentaje va a ir a la producción audiovisual. A mí eso me parece una estupenda medida, porque todo el mundo sale beneficiado. Ellos necesitan contenido y el espectador también sale beneficiado. Los portales como Netflix, o como Filmin, o como Imagenio, o sea, el de Movistar que está saliendo ahora, al final lo que están dando como servicio son tarifas planas, con lo cual tienes todo a tu disposición. Eso es estupendo y todo el mundo se ve recompensado. Lo que pasa es que hay que buscar el equilibrio económico, como te decía, que producciones muy caras, pues a través de esos portales puedan ser sostenibles, ¿no? Es decir, que esto está empezando y necesita una reflexión profunda. A mí lo que me preocupa en el aspecto negativo, lo que me preocupa es que le están quitando el valor a la cultura, haciendo pensar que esto es gratis. No, esto no puede ser gratis, esto necesita un esfuerzo, ¿no?, por parte de los espectadores y del consumidor. Y luego, por otro lado, que también entiendo que es un acceso universal a una fuente de contenidos que de otra forma no podría tenerse, ¿no? Y eso es maravilloso. Entonces eso hay que fomentarlo también y que la gente pueda tener, efectivamente, por un precio asequible. Es verdad que hay muchos productos que son muy caros y no son caros por los creadores, porque va una parte mínima, sino que son caros por los procesos intermedios que hay de distribución, etcétera, etcétera, las multinacionales que se meten y tal. Eso también, todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo y regularse. Sin embargo, nos parece muy caro pagar, lo que estamos diciendo, 5 euros por una entrada de cine, y nadie entiende que es caro pagar 2,50 € por un café si te lo estás tomando en un entorno bonito, o 25 euros por una entrada a un campo de fútbol si es barata. Sí, pues al final todos los valores son relativos, ¿no? Yo no voy a ser quien diga, mira, esto es más importante o menos importante, ¿no? Yo lo que se digo, al hilo de lo que antes hablábamos, que por ejemplo, con esto de la subida del IVA, lo peor fue el efecto psicológico de que ya se puso como que esto era muy caro, ¿no? Yo espero que, por ejemplo, con la bajada se cambie también eso, ¿no? Pero también lo que hay que hacer siempre es ser muy dinámico, ¿no? Y darle al público lo que necesita. Y todos nos tenemos que adaptar muchísimo a lo que el público puede llegar a dar de sí, ¿no? Y eso me parece lo más importante. Gervasio, estábamos hablando que este domingo, 22 de marzo, estamos todos los andaluces convocados a las urnas. Se está planteando que en relación a las elecciones del 2012 va a haber un porcentaje en torno al 12% de más personas de voto, es decir, que se está quitando un poco el hastío ese de me quedo en casa porque no está valiendo para nada, aunque a los grandes partidos políticos, a las grandes fuerzas, especialmente PSOE y PP, les preocupa porque esa movilización de votos va a ir para partidos que acaban de irrumpir. ¿Qué reflexión, tú que eres una persona analítica, te está mereciendo, antes que estábamos hablando de que la isla mínima estaba en los años 80 y que tenemos muchos paralelismos con el 2015, ¿qué reflexión te merece todo el panorama político que estamos viviendo ahora mismo? Hombre, yo creo que está interesante, porque son los ciudadanos los que se están moviendo, ¿no? Y eso es lo mejor que puede pasar. Yo creo que es muy importante votar, que cada uno vote a quien le dé la gana y a quien quiera que está.
Y yo lo que creo, y es evidente, no estoy diciendo nada nuevo con esto, que lo que se está produciendo entre todos los ciudadanos es un hastío tremendo por todos los casos de corrupción que hay, ¿no? O sea, es la sensación esa de un sistema que ya se ha agotado, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que yo creo que en España es que tardamos mucho en solucionar las cosas, en dar respuesta y en poner los parches antes de que salga el grano, ¿no? Es como lo que decía antes de los sistemas de ayuda, de subvenciones en el cine y en todos los sectores. Es que tienen 30 años, es que el mundo ha cambiado. Entonces, ¿por qué ese miedo a cambiar las cosas y adaptarnos para que no haya estos problemas, ¿no? Seguramente lo que está pasando con la política ha sido eso, ¿no? Nadie se ha preocupado de, venga, vamos a ir haciendo las correcciones necesarias y oportunas y al final pues se ha puesto todo como feucho, ¿no? Pero vamos, yo soy muy optimista con el futuro, siempre soy optimista, ¿no? Y creo sinceramente que la gente, los ciudadanos españoles, lo han demostrado a lo largo de los años y de muchísimo tiempo, ¿no? Que son gente muy sensata y muy preparada y que pueden llevar adelante un país sin problemas. ¿Ley del cine andaluz para cuándo? Pues yo espero que lo antes posible. Creo que es un trabajo que se ha hecho muy bien, se ha hecho desde la Consejería de Cultura. Nosotros le pedimos que, por supuesto, estuvieran representados todos los sectores implicados en el cine, consultaron con todo, se hizo un borrador, la gente dijo lo que opinaba, se hizo una reunión después ya para acabar de afinar el borrador, por tanto tiene un consenso amplio y yo espero que en cuanto, yo no sé muy bien cómo va esto del proceso, ahora cuando vengan los parlamentos, estas cosas nuevas, pero que en cuanto se ¿Tú crees que para el 2015 podría ser? Sí, de hecho ese era el gran objetivo. ¿no? El gran objetivo. Y bueno, yo espero que quede como quede el Parlamento, es decir, una ley de consenso, una ley buena. Lo importante que tiene es que ya institucionaliza, ¿no? El que haya un apoyo y unas condiciones y una estructura estable para el cine, que no esté luego a que según que sea que administración considere que sí o que no. Y creo que eso debería de tener un máximo consenso y además creo que una cosa que yo espero que se apruebe por unanimidad, sean las fuerzas políticas que sean las que queden en el Parlamento. Hay una cosa que me llamó la atención de tu trayectoria cuando me puse así a leerte cosas antes de tenerte aquí en la entrevista, que era que te fascinaba el personaje también de Sor Ángela de la Cruz, que estáis intentando hacer una película, pero es que es complicado por el, bueno, pues por el secretismo y el hermetismo que tienen en este sentido las hermanas de la Cruz, que son, bueno, desde aquí un abrazo si alguien nos está viendo, porque tienen todo mi respeto también. Es un personaje interesantísimo vinculado a la historia de Sevilla, sobre todo en la década de los finales de los 50-60. Sí, absolutamente. Yo siempre lo digo, primero, yo soy ateo, no creo en nada y además soy muy crítico con la Iglesia católica y siempre he dicho, yo no creo en nada, pero creo en Sor Ángela. O sea, sí que me ha parecido que es una persona... Tú eres de la mía, entonces. Sí, sí, yo también, a mí es una de los perfiles humanos que lo respeto. Y en las hermanas de los pobres, que me parece admirable. Yo tengo suerte desde chico, vivía al lado del convento y veo lo que hacen ellas, ¿no? Cómo salen por las noches, llueve, diluvie o haga un calor tremendo y cómo ayudan a los pobres y a la gente que lo necesita. Eso siempre me ha parecido admirable. Y cuando empecé a estudiar la historia, claro, me encontré que hay una historia increíble, ¿no? De una chica desde niño que sabe que ella, como decía, yo tengo que hacerme pobre con los pobres, que era súper humilde, que se enfrenta al poder religioso, que se enfrenta a todo, porque ella sabe que ese es el camino, ¿no? Y lo va trazando. Y como además es una época muy interesante, el final del XIX, ¿no? Y comienzo del siglo XX en Sevilla, una Sevilla donde se rompe la sociedad, se establece una segunda corte, ¿no? A través del duque de Montpensier, casado con la infanta María Luisa, donde quieren que todo sea pompa y boato porque al final quieren coger el poder en España y sin embargo la gente se está muriendo, hay cólera, hay epidemia y hay una clase trabajadora que está sufriendo muchísimo, que es a la que Ángela ayuda, ¿no? Y con el paso del tiempo, la propia infanta María Luisa reniega de toda esa vida que ha llevado y se da cuenta que la realidad, que lo que de verdad vale es el de Ángela, ¿no? Y acaban haciéndose amigas, ¿no? Es una historia maravillosa y una historia reivindicada y una historia que si se conociera, yo creo que mucha gente reflexionaría sobre muchos de los aspectos que llevan en su vida, ¿no? Entonces, lo único que me gustaría puntualizar, que yo me he reunido varias veces con madre ahí y lo único que ellas no ven que una actriz interprete a Ángela, ¿no? Si me han dicho, un documental y tal, claro, tú entras en ese convento, ese sitio tan mágico, ¿no? Y yo, por supuesto, voy a respetar su voluntad. Con esos helechos que yo digo, ¿qué le echáis a esos helechos? Y tiene más que agua y oración. Yo espero hasta que un día digan que sí lo podemos hacer, porque es uno de los proyectos que más ilusión tengo yo por hacer. Cuando decía yo década 50-60 es porque a mí la mente se me ha ido a Madre María de la Purísima, que además la quieren también, bueno, pues hacer santa para el año que viene, en torno a febrero del 2016. Y yo me pasó lo mismo, conocí mucho más la historia de las Hermanas de la Cruz a través de Madre María de la Purísima, que era, yo la llamo Isabel, y era una niña de bien del barrio Salamanca que decide dejarlo todo para seguir los pasos y la trayectoria de Sor Ángela de la Cruz. Y desde luego tú dices, hay todo el máximo respeto para quien se dedica a los demás. Una historia
de solidaridad y de humildad increíble, ¿no? La que demuestra Ángela en toda su vida, ¿no? Bueno, Gervasio, desde aquí hasta ponte la mirada en 2 años, 3 años, ¿cuál sería tu punto de mira, tu reto? Decir, esto para mí sería ahora mismo milagroso. ¿Conseguir qué? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, nosotros realmente seguir andando, ¿no? La siguiente película, que siempre es muy complicado, es un proyecto muy arriesgado, que sea mejor que la anterior, y ahora mismo lo que estamos es centrados con la nueva película de Alberto, que estamos ya en preproducción, y con el primer proyecto de David Sainz, el creador de Malviviendo, que sería la siguiente producción, y con Alejandro Burgués también estamos viendo la posibilidad de un nuevo proyecto, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es realmente que se afianzara el futuro de la gente que viene, que se afiance en Andalucía, que yo creo que con la ley del cine se puede hacer, y que se afiance a nivel nacional. Es decir, que cambiemos el modelo de financiación, porque tenemos ejemplos, como he dicho antes, de otros países donde lo están haciendo experiencias muy buenas, están siendo experiencias además muy rentables para el ciudadano, y que no nos quedemos a la cola de eso. Gervasio, no sé si es una pregunta personal, pero ¿eres padre? Sí. Eres padre, entonces te vamos casi ya, con los horarios que tenemos, a felicitarte porque mañana es tu día de los padres. Así que... Hombre, bueno. tengo un hijo, yo lo tuve muy joven, tengo un hijo que tiene 27 años. Bueno, entonces ya casi que puede ser abuelo, vamos. Ahí es arquitecto y obviamente está sufriendo como todos los jóvenes. Por fortuna está trabajando en un estudio de arquitectura de Santi Cirujeda, pero claro, yo veo toda esa generación súper preparada, ¿no? Que prácticamente se están teniendo que ir del país, y me duele muchísimo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, la reflexión que hicimos fue no irnos a Madrid, que lo podíamos haber hecho por quedarnos en nuestra tierra, y desde aquí hacerlo y poder aportar cosas a nuestra tierra, ¿no? Y es que hasta la gente que hoy en día que tiene esa mentalidad le cuesta trabajo. Pues muchas gracias, Gervasio Iglesias, por ser tan valiente, por quedarte aquí y por ser uno de esos andaluces sevillanos que están creando escuelas y haciendo bandera de Andalucía. Nos vamos a ir hasta la sede de la ONCE, donde Chantal de la Cruz ha estado esta mañana con el nuevo delegado territorial, porque nos está haciendo un regalo para todos los luperos que estáis ahora mismo viendo en directo este programa. A través de @lalupactv os vamos a hacer millonarios, si no de dinero, por lo menos de tiempo aprovechado y esas cosas. Bueno, la liaste cuando dedicaste tu Goya a Silvio y a Camarón. No sé con quién de los dos nos quedamos, con Silvio quizás, ¿no? Venga. ¿Para cerrar con Silvio? Venga, perfecto. ¿Con qué? ¿Sureño? Por ejemplo, pues venga, tema. Con Sureño, Gervasio. Ha sido un placer, de verdad. Nosotros nos quedamos con Chantal de la Cruz, un ratito de publicidad y automáticamente volvemos a nuestra tertulia con tres grandes, Manolo Marbizón, Carlos Álvarez Novoa y Paola García Costas, para hablar de si somos todos unos piratas. En España el 85% consumimos productos culturales, pero pirateados, después de la publicidad. Mañana celebramos el Día del Padre, mañana será 19 de marzo y con ese motivo nos hemos trasladado hasta la delegación territorial de la ONCE en Andalucía, justo en la calle Resolana, pues porque bueno, la ONCE es uno de esos organismos que se dedica a generar ilusión y también a crear empleo. Mañana celebramos el Día del Padre y bueno, se entregarán ese extra del Día del Padre para bueno, generar y continuar proyectando ilusión. Nos encontramos precisamente con Cristóbal Martínez, que es el delegado territorial de la ONCE en Andalucía. Muy buenas noches, Cristóbal. Hola, buenas noches. Bueno, has tomado posesión del cargo hace muy poquito tiempo. ¿Cómo se afronta este nuevo reto profesional? Pues con mucha responsabilidad, pero a la vez con muchísima ilusión, porque en la ONCE tenemos claro que la ilusión es el motor del mundo y nos mueve a hacer una obra social que yo creo que es reconocida por toda la sociedad y de la que nos sentimos muy orgullosos y que queremos luego seguir ampliándola. Antes de hablar de esa labor social que hace la ONCE, tenemos que decir que emplea a casi 26.000 personas en toda Andalucía, ¿verdad, Cristóbal? Así es, parece casi un milagro, pero desde luego generamos mucho empleo desde un modelo absolutamente social, demostrando que hay otra forma de hacer economía, que hay otra forma de hacer empresa, y son muchas las empresas, las instituciones que colaboran con nosotros para hacer posible ese milagro, como digo, de crear tanto empleo en tiempos tan difíciles. En Andalucía hay casi 800.000 personas discapacitadas a las que la ONCE atiende y bueno, suponemos que es una gran responsabilidad, pero también es un trabajo con muchísima ilusión que genera mucha esperanza, ¿verdad? Desde luego que sí, estamos en tiempos donde bueno, vemos que las personas más vulnerables pasan muchas dificultades, el acceso al empleo es realmente difícil en nuestro país en estos momentos
y son muchas las esperanzas puestas en la ONCE. Por eso no le podemos fallar a la sociedad, no les podemos fallar a las personas con discapacidad que confían en nosotros, y por eso necesitamos también la confianza de todos los ciudadanos. ¿Qué proyectos tienen en mente ahora mismo en la ONCE para afrontar este nuevo inicio de, este siguiente trimestre de 2015? Bueno, pues seguir consolidando nuestro modelo. El secreto está en eso, en apostar por el empleo, en apostar por el talento de las personas con discapacidad, en otra forma de hacer empresa, como decía, lo demostramos cada día con nuestro grupo Ilunion, en donde son muchas las personas con discapacidad que demuestran que hay otra forma distinta y que de luego todos tienen capacidades que tenemos que aprovechar. Y en estos momentos donde la dificultad mayor es el acceso al empleo, desde luego nosotros todos los recursos que tenemos los dedicamos al empleo y a la educación, que es la manera de garantizar también el futuro de la sociedad. Cristóbal, en el año 2014 la inversión social de la ONCE fue de 210 millones de euros, ¿verdad? Así es, 210 millones, que es un porcentaje muy importante de los casi 500 millones de ventas que mantuvimos, y teniendo en cuenta que 251 millones fueron también a premio. De acuerdo, y ¿qué previsión de ventas se manejan para este año? Pues aproximadamente las mismas cifras. Nos gustaría crecer un poquito, necesitamos crecer un poquito para seguir creando más empleo, ya que hay muchas personas que lo siguen necesitando y que no tienen acceso a ese empleo, pero seguramente estaremos en números muy similares. Hablábamos antes de esa celebración del Día del Padre que celebramos mañana, día 19 de marzo. Así es. Y tenemos un extra del Día del Padre, ¿verdad? Tenemos un extra como este que nos va a ilusionar a todos, que va a hacer que... Lo vemos. Va a hacer que caiga en Sevilla, tenemos que hacer que caiga en Sevilla. Este sorteo no ha caído nunca en Sevilla, sí han caído el resto de sorteos. Sevilla es una ciudad muy afortunada en la suerte que reparte la ONCE, y aspiramos a que por fin este año estos 17 millones de euros se puedan quedar en esta tierra. Se trata de uno de los sorteos más populares, diríamos, de la ONCE. Casi todo el mundo tiene en mente varios, y uno de ellos es el del Día del Padre, ¿verdad? Efectivamente, un sorteo muy familiar, muy entrañable para nosotros, y al igual que el de la madre, pues porque, yo creo que de alguna manera a todos nos hace ilusión regalarle a nuestro padre, en este caso, o a nuestro abuelo, ¿no? También el cupón que puede repartir luego cuando le toque entre toda la familia. Se ha hecho además una campaña de concienciación y de sensibilización con este cupón, que ha sido muy atractiva, muy bonita, y veíamos en ese anuncio esa hija con ese padre diciendo: hay 17 millones de razones, ¿verdad? Efectivamente. De acuerdo, Cristóbal, pues estaremos atentos a ver si puede ser que toque precisamente en Sevilla, ¿verdad? Seguro que sí, estamos absolutamente convencidos de que va a tocar aquí, y animamos a todos los sevillanos a que lo compren y en todo caso que colaboren con una labor social. Muchísimas gracias, Cristóbal, un placer. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué harías si te tocaran 17 millones de euros? Pues yo me pegaría un viaje de 3 años por todo el mundo, haciendo noche en cada país más o menos. Puedes coger mis 4 hijos y quitarle todo lo que tuviese de trampa. Yo no tengo gran trampa, gracias a Dios, porque yo llevo ya muchos años, estoy jubilado y me limito a lo que puedo gastar. Pero yo a mis hijos pues los situaría y los pondría lo mejor posible que pudieran estar. Yo creo que invertir en mis estudios. Yo creo que sí, haría eso. Pagarme una carrera, sí. Vivir tranquila, es simplemente eso, vivir. ¿Un viaje, algo que te gustara comprarte mucho? No, la verdad es que yo me guardaría el dinero para poder vivir tranquila durante más tiempo. Pues vivir mejor de lo que vivo, aunque no me quejo, pero algunas cosillas, viajes o a mis padres o no sé, cosas, ayudar a gente. Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución.